con el episodio número 2 de la palabra rema, ¿sí? ¿Cuál es la palabra rema 2025? ¿Cómo? Bueno, entonces le damos bienvenida a la palabra rema de este año con un aplauso. La palabra rema para el año 2025 es santo. Así que ahora la vamos a colocar, creo que un poquito más atrás para que pueda salir en el vivo. Eso, ahí está. Después igual la vamos a regular y acomodar bien. Se nos fue la palabra vida, ¿sí? Y nos llega una nueva palabra como iglesia para este año 2025, que es la palabra santo. Todo este año nos estará acompañando esta palabra, nos estará confrontando, nos estará impulsando y comenzaremos a entender el significado en nuestras vidas y para nosotros. Por lo tanto, bendecimos esta palabra y anhelo que puedas comprender la profundidad, lo simple y profunda que es esta palabra y puede impactar en tu vida. Vamos a recordar, vimos un video el domingo pasado donde nos hacía un repaso general sobre la santidad de Dios y sobre el inicio y el final de la palabra santo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde en esa santa ciudad se estará declarando eternamente santo, santo, santo. Así que repasemos ese video, escuchemos, así recordamos lo que fue el domingo pasado y podemos retomar algunos de los principios que poco a poco durante el año iremos compartiendo. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado una o dos veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en una
un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente. Porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios. Y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Amén. Dios es santo. Dios es santo. Esa es nuestra palabra rema desde el inicio hasta el final. Una de las cosas que anhelo para este año con esta palabra, de la misma manera que impactó en mi vida y que sinceramente, al igual que usted, recién la estoy tratando de comprender en profundidad, es que genere en tu vida la percepción de lo que es servir, creer y vivir junto a un Dios santo. ¿Qué hubiese pasado si vos y yo estaríamos viviendo en el Antiguo Testamento? Probablemente estaríamos muertos. Probablemente como Isaías diríamos, ay de mí, que voy a morir. De hecho, se nos hace difícil muchas veces comprender cómo Dios podía producir ciertas cosas siendo un Dios bueno y siendo un Dios de amor. Y se entiende cuando comprendes que Dios también es santo. Y no solo es santo, es santo, santo, santo. Eso quiere decir no una repetición, sino que continuamente es santo. Fíjate que los serafines, seres extraños como te decían ahí, tienen que tapar sus ojos, su cuerpo y sus pies para poder, primero por el temor y la reverencia, y para poder soportar tremenda santidad. Y fueron creados para eso. Imagínate vos y yo.
Por eso, una de las primeras cosas, y si hay algo que hoy quisiera que te lleves como iglesia, es que sepas que este año vas a servir a un Dios santo. Al que tenés cerca y al lado, decirle: este año vas a servir, vas a orar, vas a confrontarte con un Dios santo. ¿Y sabés lo que sucede? Como te está pasando ahora, no te importa, no te interesa realmente. Tal vez están pensando cuándo termina, qué voy a hacer después, porque no tenés la envergadura, la sensación extrema y profunda de lo que es que Dios sea santo. En ese libro de Levítico que nos enseñaba el video, está escrito, por supuesto no lo vamos a leer completo y demás, es un libro difícil de comprender y de entender, porque Levítico son leyes. Y las principales leyes que explica el Señor en Levítico, que le da a su pueblo, son leyes de purificación para poder presentarse delante de Él, porque es santo. No te voy a leer todo, pero vas a ver la cantidad de leyes que hay. Pero te quiero leer un versículo que está en el capítulo 11, verso 44 de Levítico, que dice especialmente: yo soy Jehová tu Dios. Ustedes, por tanto, tienen que santificarse. Y van a ser santos porque yo soy santo. Algo que repiten después en el Nuevo Testamento. Pedro, Juan. No se contaminen. No contaminen sus personas y su vida, ni con animales que se arrastren sobre la tierra, ni con nada, porque yo soy Jehová. Y cuenta, ¿no? Yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Sean santos porque yo soy santo. Por eso este año vamos a hablar mucho de purificación, de contaminación, que tiene que ver con presentarnos de este Dios santo. Yo te aconsejo que no esperes a cuando lo veas en la presencia de Dios. Primero, porque va a ser tarde. Y segundo, porque el impacto va a ser muy grande. Esta semana, cuando me volví a confrontar con la santidad de Dios, yo te dije que este año te iba a compartir algunas vivencias y algunas situaciones que he pasado en mi vida, justamente cuando comencé vagamente a comprender que Dios es santo, que el Dios a que yo tenía que servir, con el cual tenía que orar, presentarme, es santo. Y me di cuenta que en el Nuevo Testamento comienza a aparecer, como veíamos en el video, alguien que nos permite acercarnos a ese Dios santo. ¿Quién es? Jesús, que es santo. Era imposible para vos y para mí acercarnos a Dios sin Jesús. ¿Eso lo entendés? ¿Lo comprendés? Es muy importante que entiendas eso este año. Sigue siendo imposible que vos y yo nos acerquemos. O sea, lo que yo quiero que comprendas y que entiendas es que Dios no cambió. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos eternamente. Es el mismo Dios. Dios no cambia, pero nosotros sí cambiamos. La iglesia, especialmente en este último siglo, empezó a ralentarse y la iglesia comenzó a utilizar algo que Jesús nos trajo para acercarnos a Dios, que se llama gracia. Que podría haber sido tranquilamente la palabra rema este año. Pero ¿qué pasa? ¿Con qué nos confronta la gracia? Con la santidad de Dios. ¿Y qué es lo que veo yo como pastor en mi iglesia, en las iglesias hoy? Que la gracia, siendo tan preciosa, ha confundido a la iglesia, la ha utilizado Satanás para alivianar la santidad de Dios. Por lo tanto, como soy salvo por gracia,
¿Cómo puedo acercarme a Dios sin ningún problema? Utilizamos la gracia de una manera peligrosa. Y yo te quiero contar hoy que tengas cuidado. Ahí te daba un ejemplo muy gráfico, que es el sol. Es hermoso, te da vida, le da vida a la tierra, nos reconforta, nos da calor, nos da vida, pero también es peligroso. La gracia te acerca a través de Jesús, porque yo quiero que entiendas esto, como Dios es santo, es imposible que vos y yo nos acerquemos porque estamos contaminados a Dios. Por eso nos acercamos a través de Jesús. Él es nuestro puente. Y como Dios es santo, no hay remisión de pecados sin sacrificio. Él no puede dejar de ser santo. Por eso fue necesario que viniera Jesús. ¿Entiende eso? Por eso era necesario en el Antiguo Testamento que el sacerdote generara una ofrenda de sacrificio y había todo un acto de purificación para poder el sacerdote solo acercarse a Dios. Y aún no se sabía qué iba a pasar con ese sacerdote y cómo venía el año del pueblo. Y lo pagaba el precio del sacerdote. Por eso entraba atado con una cuerda. Porque nadie podía acercarse ni siquiera a sacar el sacerdote. Lo tenían que traer con la cuerda porque morían. Ahí vas a entender por qué simplemente Moisés, por un pequeño acto, quedó fuera de la tierra prometida. Porque Dios es bueno, pero es santo. ¿Por qué Usa murió cuando tocó el arca? ¿Por qué los hijos de Aarón, por prender un fueguito, Dios, ¿cómo puedes hacer? Porque es santo, es bueno, es amor, pero es santo. Y hoy la iglesia juega con esa santidad. Y es muy peligroso el juego que está jugando hoy la iglesia evangélica. Está utilizando la gracia para acercarse a un Dios santo y literalmente está jugando con fuego. Mirá, para poder entender la santidad, hoy yo me acerqué a referentes que tengo que hablaban de esa santidad con un énfasis que hoy ya no se habla. ¿Por qué? Porque si yo hoy hablo de un Dios santo, no es marketinero. Hoy hay que causar risa, contar chistes, traer un Dios payasesco, ¿sí? Hay que hacer como una especie de stand-up, show, luces. Satanás está logrando que la iglesia se aparte de la santidad de Dios y utilice la gracia como un trampolín para hacer cualquier cosa, y no es así. La gracia te acerca a Dios, es una bendición, pero también es un peligro, porque vos y yo vamos a rendir cuenta por esa gracia. Porque si hay algo que la gracia no es gratis. Es gracia, pero fue pagado un precio. Y vos y yo vamos a rendir cuenta ante ese Dios santo que tenemos que servir. Y te decía que me acerqué a referentes. Y te cuento rápidamente para que lo entiendas rápido, porque esta palabra rema vamos a ir viendo varias cosas en diferentes domingos, en diferentes etapas. Hubo una época en Inglaterra, cuando la iglesia evangélica estaba teniendo un avivamiento, que surgió un movimiento en Inglaterra llamado los puritanos. ¿Alguien oyó hablar de eso? Bueno, se llamaban los puritanos justamente por este proceso de purificación, porque en el Londres de aquella época, Inglaterra era el centro del mundo prácticamente. Imagínate lo que estaba sucediendo con la comunidad, con la gente, incluso con la iglesia. Entonces se levantaron grandes hombres de Dios en aquel tiempo y les llamaban los puritanos, ¿sí? Porque justamente eran lo que decían, no, acá hay algo que está mal. Porque si hay algo que esta palabra rema este año tiene que hacer en tu vida, hay algo que tiene que producirse esta semana, hay algo que tiene que suceder en tu vida, por eso esta visión también de pacificadores y demás, es comenzar a movilizarte y a moverte y decir, estoy sirviendo a un Dios santo. Tiene que quemarte, tiene que ser profundo en tu vida y en tu corazón y en tu espíritu.
Y tenés que decir, el Dios a quien sirvo, a quien estoy orando, con quien estoy hablando, es santo. Y estos puritanos fueron a tal punto perseguidos que los colocaron en barcos y se fueron y fundaron Estados Unidos. Estados Unidos es fundado por los puritanos, llegan a Boston y allí se forman 13 colonias. Por eso Estados Unidos es fundado sobre base bíblica, la Constitución de los Estados Unidos es fundada sobre bases bíblicas y esas primeras 13 colonias, los colonos eran puritanos. Hubo alguien en esa época, pues yo siempre te hablo de muchos de los que he estudiado y demás, y algunos ya los conocés porque te hablé muchas veces. Creo que a este no lo vas a conocer, así que te lo presento. Se llama Arthur Pink. Pink como rosa se escribe, Pink. ¿Sí? ¿Alguien oyó hablar de Arthur Pink? Bueno, ese es el problema. ¿Alguien escuchó hablar? No voy a nombrar personas. Estamos en vivo, pastor, recuerde. Pero escuchaste hablar de un montón hoy. Arthur Pink, junto a su esposa, fue perseguido. Fue primero tras la psicología, la psiquiatría, y se encontró con un Dios santo. Y se transformó en defender la santidad de Dios. Por supuesto que lo que te voy a hacer escuchar ahora no es la voz de Arthur Pink, porque no se podía grabar en esa época. Entonces hay un ministerio que hizo algo tremendo. Le colocó voz a los escritos de Arthur Pink. Y es como escucharlo a él hoy. Y te quiero hacer escuchar un pedacito porque creo, estoy convencido que lo dice mucho mejor que yo, lo expresa mucho mejor que yo, y que pueda quemar tu corazón y tu espíritu a tal punto. Por eso dije que te voy a contar en algunos momentos cuando yo descubrí que Dios era santo, lo que sucedió en mi vida. Anhelo que al menos a uno, a dos o a tres le empiece a suceder en la vida de ustedes. Esto decía Arthur Pink, te lo voy a poner desde dónde puedo colocarlo para no hacerte escuchar tanto. Y ya hizo lío el pastor. Vamos a escuchar. Esto lo paso yo directamente por el micrófono, así que no se preocupen. Desde el minuto 18, acá. A ver si pueden escucharlo bien. Siglos. Debido a que Dios es santo, es completamente imposible ser aceptados ante Él sobre la base de las obras de la criatura. Sería más fácil que una criatura caída crease un mundo que lograr producir las buenas obras que cumpliesen con la aprobación de Dios y su infinita pureza. ¿Puede la oscuridad morar con la luz? ¿Puede el Dios que no tiene mancha disfrutar de los trapos de inmundicia? Isaías 64:6. Lo mejor que produce el hombre pecador está contaminado. Un árbol corrupto no puede dar buenos frutos. Dios se negaría a sí mismo, deshonraría sus perfecciones y considerara justo y santo lo que no lo es en sí mismo. Y nada es santo si tiene la más mínima mancha contraria a la naturaleza de Dios. Pero bendito sea su nombre, que lo que su santidad exigió, su gracia lo ha provisto en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo pobre pecador que ha acudido a Él en busca de refugio es aceptado en el amado. Efesios 1:6. ¡Aleluya! Quiero considerar ahora este último punto. El hombre se acerca a Dios. Debido a que Dios es santo, debemos acercarnos a Él con la mayor reverencia. Dios temible en la gran congregación de los santos
y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Salmos 89:7. Entonces, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Salmos 99:5. Sí, ante el estrado de sus pies, en la postura más baja de la humildad, postrados ante él. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios dijo: quita tu calzado de tus pies. Éxodo 3:5. Él debe ser servido con temor. Salmos 2:1. Su demanda a Israel fue: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Levítico 10:3. Cuanto más asombrados estén nuestros corazones por su inefable santidad, más aceptables serán nuestros acercamientos a Él. Debido a que Dios es santo, debemos desear ser conformados a Él. Su mandamiento es: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. No nos ordena ser omnipotentes u omniscientes como lo es Dios, pero sí debemos ser santos y serlo en toda nuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Y citemos a Charnock una vez más. Esta es la mejor manera de honrar a Dios. No glorificamos tanto a Dios con elevada admiración, con expresiones elocuentes o servicios pomposos para Él, como cuando aspiramos conversar con Él con espíritu sin mancha y vivir para Él, viviendo como Él. Cierro cita. Wow. Entonces, como solo Dios es el origen y la fuente de la santidad, busquemos sinceramente la santidad de Él. Que nuestra oración diaria sea que Él mismo nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Lo dejo hasta allí. Arthur Pink, año 1800. Estaba diciéndole a la iglesia: ¿de qué manera me voy a presentar y voy a servir a un Dios santo? ¿De qué manera puedo llegar a entender? Fíjate que Él no está diciendo sean omnipotentes, sean todopoderosos. No, sean santos. Hay algo que les pido: sean santos. No utilicen la gracia como algo para acercarse a Dios de cualquier manera, porque les voy a reclamar por esa santidad. Sean santos porque yo soy santo. Si lees todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento, vas a encontrar que te dice continuamente: límpiense de toda contaminación de este mundo. ¿Qué nos contamina? ¿Qué te contamina? ¿Qué me contamina? Entonces, de repente me quiero presentar delante de Dios de cualquier manera. Es imposible, porque Él es santo. Y cuanto más estemos con Dios, ¿cuánto dedicas de tu día para orar? Para leer la palabra del Señor, para tener momentos de silencio y de quietud y percibir la santidad de Dios. Ayer yo me desperté a las 4:30 de la mañana con la cabeza arriba de la Biblia. No sabía ni dónde estaba ni qué hora era. Le contaba a los hermanos. Hice así y dije: Dios es santo. Seguía leyendo y decía: Dios es santo. Y la religiosidad, la moralidad ha querido transformar o equiparar esa santidad de Dios. Y muchos también se han equivocado y le han errado con eso, porque la religión no es un Dios santo.
Y la moralidad tampoco es un Dios santo. Él es fuego consumidor. La gente piensa que por ser religioso uno es santo. No es así. Las iglesias van a estar llenas de gente que se va al infierno. Y el infierno va a estar lleno de gente moralmente buena. Ya lo he repetido y lo he dicho. Porque Dios es santo, es bueno, es amor, pero santo. Y como bien decía Arthur Pink, no puede, dice la palabra del Señor, abomina el pecado. ¿Lo escuchaste? Abomina. Dios abomina, sí. No puede, de la misma manera que la oscuridad no puede juntarse con la luz. Dice, Dios en su santidad no puede compartir con el pecado. Por eso no se puede acercar a nosotros. Por eso hubo un problema. Por eso morían de la manera que morían. Por eso, entonces en un momento dijo Dios, yo tengo que hacer un plan para que mis hijos se puedan acercar a mí. Porque yo no me... ¿Cómo me acerco? Los mataría. Porque Él no puede dejar de ser santo. ¿Eso lo entendés? Entonces soy yo el que a través de Jesús tengo que acercarme a Dios, que es santo. Pero por más que te acerques a través de Jesús, que es santo, Él no deja de ser santo. Entonces puedes estar todo contaminado, todo sucio, total. No, total, nada. Y yo oro al Señor para que esta palabra y esta santidad comience a purificar tus mentes, tu corazón, para que puedas amar de manera santa, para que puedas pensar de manera santa. ¿Cómo puede ser que en una iglesia un hermano pueda estar enemistado con otro? Dice la palabra del Señor. Entonces dice, no conoce a Dios porque Dios es amor, porque es amor santo. ¿Cómo puede una persona perdonar a un enemigo? Porque es santo. Porque es puro. Que Dios es la pureza y es la santidad. Y a nosotros nos pasa al revés muchas veces. Jeremías capítulo 15, verso 19 dice, se lo voy a leer, así lo tiene bien presente. Capítulo 15, verso 19. Dice, por tanto, dice Jehová, si te convirtieres, yo te voy a restaurar y vas a poder estar delante de mí. ¿Puedes entender eso primero? Para que puedas estar delante de Dios, hay un proceso de purificación, de limpieza a través de Jesús hoy que Dios tiene que hacer en tu vida. Pero dice, y tenés que entresacar lo precioso de lo vil. Serás como mi boca, que es santa. Pero tenés cuidado con algo, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es como el hermanito que me dice, pastor, voy a estar yendo al boliche a predicar y te viene punchi, punchi. ¿Qué pasó? No sé, está buenísimo. No, pero no ibas a evangelizar, no ibas a predicar. Me voy a reunir como pacificador con esta hermana, con este hermanito y terminás vos. El mundo termina contaminándote y las cosas que hay en el mundo, en vez de vos a ellos, ellos a vos. ¿Cómo funciona? Sos vos el que tenés que llevar paz. No venir. Sos vos el que tenés que llevar amor. No, yo no lo aguanto, pastor, y este pecador. El Señor detesta, abomina el pecado, no, ama al pecador. Conviértanse ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Vos no tenés que contaminarte por estar en el mundo. Y yo tengo que trabajar, claro que sí. Yo tengo que estudiar, por supuesto. Yo tengo que andar, pero eso no se te tiene que pegar esa contaminación. Los cristianos terminan hablando como la gente del mundo, haciendo lo que hace la gente del mundo y viviendo en la carne para después de manera religiosa y moral el domingo querer presentarse delante de un Dios santo. ¿Te pensás que es alguna clase de juego? ¿Te pensás que Dios está jugando a algo? ¿O te pensás que vos y yo podemos producir algo que impacte la santidad de Dios? Es imposible. Por eso te dice sean santos.
Y no te está pidiendo algo imposible. Ya te expliqué el domingo pasado que santo es apartarse para Dios. Por eso te pregunto simplemente, para ir finalizando un poco la idea en el día de hoy, ¿qué estás apartando de tu vida para Dios? Tiempo vas a tener que apartar para Dios este año. Para poder simplemente decirle al Señor, quiero presenciar un poco de esa santidad en mi vida. Apartar cosas de tu mente, odios, rencores, envidias. ¿Cómo puede un cristiano envidiar, odiar, tener celos? Todas las obras de la carne que presenta, lo tenés en Gálatas 5. No me hagas repetirte, todos los frutos de la carne. ¿Por qué? Tengo que tener frutos del Espíritu, un Espíritu Santo. Dios todo lo santifica. Fíjate, a tal punto va a llegar que si lográs acercarte a este Dios santo, cuando vos vayas hacia el mundo, cuando vos vayas hacia el pecador, como decía, que lo mismo que le pasaba a Jesús, vos ante lo impuro lo vas a purificar. Amén. No va a ser al revés. Esa persona no te va a influenciar a vos. Jesús tenía que ir y estar con la prostituta, con el recaudador de impuestos, con la persona con lepra. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué producía ante la impureza? Purificación. Purificaba. Estás limpia, vete, no peques más, le decía. Y salían ahí los religiosos. ¡Oh! Estuvo con la prostituta. ¿Y con quién quiere que esté? Yo no vine acá para los que están sanos, para los que están puros, sino para los que están impuros. ¿A dónde vamos a ir a predicar? ¿A quién le vamos a llevar esta santidad? Al que está contaminado, al que está en pecado, al que está sucio. Pero vos tenés que ir limpio. Limpiar tu corazón, limpiar tu mente. ¿Qué es la oración que tiene que ser en tu vida hoy? No lo intentes a través de la religión, no lo intentes a través de la moralidad. No te quedes en el chistecito barato. No dejes perder ese tiempo. Dios es santo. Y esta santidad de Dios tiene que empezar a impactar en tu vida diaria. ¿Qué hay en mi vida que Dios tiene que santificar? En mi mente, en mis manos, en mi cuerpo, en mis pies, en mis ojos. ¿Qué tiene que santificar el Señor? En mi boca. Yo escucho hablar a ciertos cristianos. Veo las vidas de muchos de mis hermanos a veces y digo, no se puede servir a dos señores, porque Dios es santo. Ni se puede llegar a ese Dios santo a través de la religión. Por más esfuerzo que quieras hacer, seguramente vos te das cuenta, vos que sos joven, vos que sos un poco más grande, te das cuenta que por más esfuerzo que hagas, no podés agradar a Dios. Pero a través de Jesús, toma esa gracia de manera correcta y acércate, porque la santidad de Dios va a empezar a limpiar y purificar tu vida. ¿Sabes? Dos cosas quiero decirte para terminar. Por eso decía que confundimos mucho, especialmente en nuestra América Latina tenemos la palabra santo por algunos santos que están muy de moda y que están por todos lados, ¿no? Y no son santos. Sin embargo, como venimos en América Latina de una cultura católica, se han colocado personas como santos. Y de hecho, por eso me gusta escudriñar y me gustan los idiomas, porque por ejemplo en español nosotros tenemos la misma palabra santo para el santito del santo el gauchito Gil, san la muerte, por el amor de Cristo. Personas que han sido como vos y como yo, santos. Y la misma palabra después yo utilizo para Dios. Hay algo que no está bien. ¿Lo pensaste? En inglés tenés dos palabras para decir santo y diferenciás.
A estos que te nombré recién se le dice saint, como por ejemplo San Juan, Saint John, el santo tal y demás. Pero para Dios se usa una sola palabra, que es holy, con H, por las dudas. Y santidad es holiness. Entonces diferencian ellos lo santo de lo profano. Y la palabra de Dios nos dice, cuando descubras la santidad de Dios, y anhelo que eso suceda en tu vida, vas a poder empezar a diferenciar y a tener la capacidad de diferenciar lo santo de lo profano. Entonces vas a decir en mi vida, ¿qué hay en mi vida? ¿Qué es profano, pastor? Porque no entiendo. Bueno, contaminado, impuro. Lo que no viene de Dios. ¿Qué hay en tu vida que no viene de Dios? ¿Qué hay en tu vida que viene del mundo? Como decía hoy nuestro hermano Lautaro y Facundo, y que nos enseñaban y nos decían, no podemos ser cristianos viviendo solamente los domingos. Y encima llegan tarde, se van temprano. Con media horita, con una horita, ¿vos pensás realmente que estás sirviendo a Dios de esa manera? Tenemos que ser iglesia toda la semana. Servir a un Dios santo. Amar a las personas, pacificarlas, bendecirlas, empezar a diferenciar lo santo de lo profano y marcarlo. Eso te va a confrontar. Te va a confrontar con el mundo, te va a confrontar con vos mismo. Y vas a leer la Biblia y no vas a empezar a escuchar lo que vos querés. Vas a decir, no, mejor veo acá las redes porque escucho lo que yo quiero, me divierte, me gusta, me hace bien. Eso no es un Dios santo. De hecho, Dios confronta continuamente con su santidad a lo impuro, a lo inmundo y a lo profano. Y este año tenés que tener la capacidad de diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Eso se llama madurez. No ser un religioso, no ser un evangélico. Ser santo, apartado para Dios con un propósito. Amén. Y termino con una profecía de Isaías 35. Mira qué hermoso. Isaías, que había comenzado cuando es llamado. ¿Te acordás? Ay, que vi un Dios santo, voy a ser muerto. Y tocó con ese carbón sus labios y lo purificó. Y a partir de ese momento, las palabras que salían de Isaías eran palabras proféticas que se cumplieron. De hecho, profetizó al mismo Jesús. Y sus palabras se empezaron a cumplir porque su boca fue santificada, porque su vida fue santificada, porque vio al Dios Santo y servía a ese Dios Santo. Y delante de él se sintió que moría. ¿Qué es lo que a veces tenés que sentirte? Señor, no soy nada, no soy nadie sin ti. Si algo hay bueno en mi vida, viene de ti. Coloca tus pensamientos en mis pensamientos, tu corazón en mi corazón. Es la forma en que vas a amar a la gente. Es la forma en que vas a poder bendecir. Ser representante de un Dios santo. Y ese Isaías, ya en el capítulo 35, nos cuenta algo tremendo. Dice, se alegrará el desierto y la soledad. Estoy leyendo capítulo 35 de Isaías, verso 1. Florecerá profusamente y se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano lo será dada, la hermosura del Carmelo, de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecé las manos cansadas. ¿Cuántos tienen las manos cansadas? Bueno, la santidad de Dios fortalece tus manos cansadas. Amén. Dile, Señor, fortalece mis manos cansadas. De paso, mis pies cansados, mi columna cansada. Fortaléceme completo. ¿Vos entendés que cuando te acercás a ese Dios santo, Él te santifica? Y que cuando te alejás, te volvés impuro, inmundo.
y que, como aconsejé este último tiempo a muchos de ustedes, cuanto más te vas alejando de Dios, más difícil se te hace ir a ese Dios santo. Es una estrategia de Satanás. Fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. ¿Cómo te quedó el ojo ahí? Afirmen las rodillas endebles. Volví a orar. Endeble. Decirle a tu hermano, endeble. Capaz que no sabe y demás y le estás pegando un buen insulto. Claro que te viene bien. Endeble. ¿Sabes qué quiere decir? Flojito. Claro. Tenés que orar, hermano. No, pero me dijo la hermana tal y yo no sirvo en nada y yo necesito y el pastor no habla conmigo y Dios no me habla. No seas endeble. Como cuando tus padres te decían de todo y vos no entendías nada y te estaban dando, claro, esas palabras raras. Fortalezcan las rodillas endebles, dice Isaías. Volví a orar. Volví a orar ante un Dios santo. Arrodillate para orar. Lee la palabra. Deja de ser endeble. Me encantó, voy a estar todo el año con endeble. Pero claro, somos lastimeros, somos perro mojado delante de un Dios santo. Entonces, dice, díganlos de corazón apocado. Estoy con estas palabras. Corazones apocados. El pastor encontró la forma de decir de todo de manera bíblica. Esfuércense, no teman. Esfuércense, no teman. Teman a Dios. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿a quién hay que temer? Y temanle a Dios, que es santo y que maneja la vida y la muerte, y no a aquel que solamente puede con el cuerpo. Esfuércense, no teman. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y te salvará. Dar un aplauso a ese Dios. Él es el santo que te salva, el que tiene la victoria. Él es el que trae tu retribución, no el pastor, no tu hermano, no tu hermana. No, ¿y cuándo me vas a bendecir, Señor? Preguntar a los apóstoles cuándo lo bendecía. Uno murió crucificado, el otro dado vuelta, el otro apedreado. Y eran los apóstoles. Los otros, la iglesia se forma con los cristianos muriendo por su fe en el circo romano y vos te levantás el dedo y decís, ¿por qué, Señor, mi dedo? Dale. Apocado, endeble. Todo el año iba a estar el pastor ahora con estas palabras. Entonces el verso 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Qué pasará? Cuando te acercás a ese Dios santo, dice Isaías, vas a empezar a ver cosas que no veías. Vas a empezar a oír lo que no oías, porque la santidad de Dios produce eso en tu vida. Abre tus ojos, abre tus oídos que andan tapados y distraídos por la contaminación de este mundo. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Amén. Aleluya. Vas a volver a cantar, vas a volver a andar, vas a volver a caminar, dice el Señor. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, cuando te acerques al Dios Santo, el Dios Santo hará torrentes en medio del desierto y te hará alegría en medio de la soledad. Amén. El lugar seco se convertirá en estanque. Escuchá. Para tu salario ahí, para tu... El lugar seco se convertirá en torrente. Oh, gloria. Y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y de juncos. Y el verso 8 es donde quiero ubicarte. Y habrá una calzada acá ya en la ciudad santa. ¿Cómo se llama la ciudad santa? Sión. La ciudad santa se llamará Sión. Va a haber una calle en esa ciudad, ¿sabías?
un camino. ¿Sabes cómo se llama? Tiene nombre. Por si nunca lo escuchaste, Isaías te lo cuenta. Habrá una calzada y camino y será llamado camino de santidad. ¿Te gusta? Si puede decir, Señor, yo quiero sobre el camino de santidad. Si no, bueno, a la vuelta. Santidad y unción, 2 cuadras. Pero cerquita, aunque sea. ¿Viste cuando te dicen sobre la avenida? Te sale, bueno, puede ser a 3 cuadras. Bueno, santidad y unción está bien para mí. Camino de santidad. Decí conmigo, camino de santidad. Yo quiero habitar en el camino de santidad. Para eso, mi hermano, empezá a caminar en santidad. ¿Qué te parece? Un buen comienzo, ¿no? Paso a paso. Así ganó Racing. Hoy tenemos con el enemigo, claro. Paso a paso. Da un pasito a la vez. No quieras salir ahora y quiero que brille mi rostro como Moisés. Toca con un carbón encendido. No. Venimos de medio destartalados, somos pecadores, impuros, contaminados. Pero da un pasito a la vez. Señor, hoy este paso. Mañana voy a dar este otro paso. Empezá a caminar en santidad. ¿Sí? Porque por este camino, dice, no pasará inmundo por él. Sonamos. Mejor voy a vivir a como 7 cuadras de... Claro. No pasará inmundo por él. Sino que él mismo estará con ellos. ¿Vos te das cuenta? Vos y yo vamos a llegar a la presencia del Señor y él mismo va a estar caminando en el camino de la santidad y se va a encontrar con vos y conmigo. Él mismo. Por eso nada impuro habitará en el cielo, en la presencia. Y el que anduviere en ese camino, ese para vos y para mí, por torpe que sea, decirle al hermanito, por torpe que seas, hoy ya te dijo el pastor, endeble, apocado, y ahora nos dice el Señor, por torpe que seamos, no se extraviará. Cuando empezás a caminar en santidad, por más pato criollo que seamos, que muchos de ustedes me dicen, pastor, yo no puedo, yo no voy a poder, no me sale, no, por torpe que seamos, por pato criollo que seamos, si andamos por el camino de santidad, el Señor va a estar con vos. No te vas a extraviar. Su mano derecha te sostendrá. Porque estamos en tiempo de gracia. Y porque podés vivir todavía esto. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni se hallará para que caminen los redimidos. Fíjate que la palabra dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Si caminás en santidad, el enemigo no te devora, hermano. El enemigo no tiene parte con vos si caminás en santidad. El problema es que si caminás en inmundicia, sos tierra fértil, ni siquiera te ataca. O sea, déjalo solo. Entre torpe, inmundo y endeble, va solo. Pero cuando caminás en santidad, cuando iniciás pasito a pasito ese camino de santidad, el enemigo no tiene cómo tocarte. ¿Sabes por qué? Porque no puede tocar lo santo. ¿Entendés la profundidad? ¿Entendés, hijo, ahora porque yo te decía que desde chico yo no tenía miedo? Me decía, pero ¿cómo no le tenías miedo? Me estaba mostrando un video de Haití esta semana. Me dice, papá, ¿cómo hacías para estar acá? Esta gente come carne humana, papá. Yo tengo más miedo entre algunos. Porque cuando caminás en santidad, el enemigo no te puede tocar, porque no puede tocar lo santo. Lo inmundo no te puede tocar, no te llega. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría.
y con gozo perpetuo serán sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido para siempre. Amén. Dan un aplauso al Señor, ponete de pie en esta mañana, hermano. En el nombre de Jesús, colócate de pie delante de la presencia del Señor. Dios es santo. Decí conmigo: Dios es santo. Él es santo. Él es santo y su misma santidad nos impacta. Y su misma santidad nos coloca. Por eso ahora yo te pido que puedas venir al altar del Señor. Y que cuando vengas al altar del Señor le digas esa palabra que yo te dije hoy. Le digas, como le dijo a Moisés, quítate las sandalias. Porque el lugar que vas a pisar es santo. Cuando vengas delante de Dios. ¿Por qué me tengo que quitarlo? Bueno, si querés quitarte los zapatos y demás. Pero porque Moisés, venís pisando inmundicia, suciedad, y vas a estar en mi presencia, donde estaba la zarza ardiente. Presentante delante de Dios, quitando las impurezas de tu vida. Paso a paso, quitando las impurezas. Quitando de tu vida aquello que impide, aquello que no te deja acercarte al Señor. Tal vez hay algo en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, que te impide acercarte al Señor. Por lo tanto, ahora vení al altar del Señor, cerrá tus ojos unos instantes. Cerrá unos instantes tus ojos y decirle al Señor: Señor, yo quiero ser santo porque tú eres santo. Yo quiero ser santo porque tú eres santo, Señor.